de Viva la Mañana. Para hablar bien es importante que nosotros podamos tener saludable nuestro aparato fonador. Por eso, este día en nuestro segmento de Hablemos Bien, nos vamos a dar a la tarea de saber cómo debemos de cuidar nuestra voz, que será nuestro principal instrumento de comunicación. Acompáñenme y hablemos bien. Amigos, y ya me encuentro con la doctora Beatriz Córdoba, con quien vamos a platicar. Ella es especialista en el cuidado de la voz. Y doctora, sabemos que la voz es este instrumento que nos permite comunicarnos, pero ¿cómo cuidamos la voz? ¿De qué manera nosotros podemos mantener muy bien nuestro instrumento y permitirnos esa comunicación constante? Bueno, muy bien, gracias Luciana por estar aquí conmigo este día. Vamos a hablar, como usted decía, del vehículo del pensamiento, que es la voz. La voz hay que diferenciarlo del habla. Del habla también interviene el aparato fonoarticulador, donde interviene todo lo que son labios, lengua, cara, para la articulación correcta. Pero la voz es exclusivamente el paso del aire a través de la laringe. No deberían intervenir músculos de cuello, músculos de cara, exclusivamente paso de aire. ¿Qué es lo más importante, por ejemplo, para tener una voz sana o saludable? Es, primero, trabajar el volumen o la intensidad de la voz a través de la columna de aire. Eso quiere decir, respiro bien, trato de hacer una respiración diafragmática, que se le llama así, aquella respiración que nos permite meter más aire, porque no ocupamos solo las puntitas del pulmón, sino que completamente el pulmón. Si yo tengo una voz fuerte, si quiero tener una voz de mando, tengo que trabajar la intensidad, la respiración. ¿Cómo voy a trabajar la respiración? A través de todo aquello que me demanda crecimiento pulmonar. Y nosotros empezamos desde ejercicios muy sencillos como tomar aire. Tome aire. Soplar, o sea, trabajamos soplo, mucho soplo, incluso desde los niños que no dan la R, que a veces es por falta de intensidad en el soplo. ¿La postura también tiene mucho que ver? La postura, el estado de ánimo, la salud, porque hablamos, por ejemplo, de las presbifonías, de las fonastenias, en aquellos pacientes, presbifonía en la paciente del adulto muy grande, ¿ya? Personas muy mayores que ya no tienen intensidad en la voz, o cuando usted sale después de una recuperación de una cirugía o le duele algo, tiene una fonastenia, una voz demasiado bajita, está en depresión, tiene una voz de intensidad muy baja. Entonces esos son, digamos, alteraciones en la intensidad. Pero la voz, igual que la guitarra, tiene estructura. Las cuerdas vocales son los que nos permiten, el cierre de la cuerda vocal es lo que nos permite, digamos, la fonación. Y ahí también hay alteraciones. ¿Cuáles podrían ser las más comunes? Bueno, las más comunes, desde los pólipos que les dan a los de los estadios todos los domingos, que van con gripe y gritan los golazos, y cuando vienen tienen una especie de quiste, una retención de agua que nosotros llamamos quistes o pólipos, hasta los que se hacen por el uso continuo de la voz mal fonada, que le da nódulos. Son dos especies de callitos en las cuerdas vocales que a veces son bilaterales como en espejo, es decir, eso le llamamos, tiene un mal uso y abuso vocal. De los gritos, el gritar. Nosotros cuando a veces estamos en un lugar cerrado y hay mucho ruido, música, tendemos a gritar para comunicarnos. Esto resulta ser también irritante para la voz y puede ser muy perjudicial. Muy perjudicial. El primer paso es que la fatiga vocal, la persona se queja de que se cansa y que al final del día la voz le baja intensidad. El timbre, en ese tema le quiero hacer una pregunta. Hay timbres que son molestos, que tienden a no ser agradables al oído. ¿Esto se puede corregir, doctora? Bueno, realmente esos son tonos, quizás las personas que no hablan en su propia frecuencia. O sea, normalmente nosotros es cómodo hablar en la frecuencia fundamental. ¿Cuál es la frecuencia fundamental de cada uno? Aquella que sacamos en inspiración máxima y lo hacemos en especie de un suspiro, esto. Ay, ese es mi tono, esa es mi frecuencia fundamental. Pero ¿qué pasa cuando las chicas ahora muy frecuentemente quieren voces de mises? Y entonces, y empezamos a hablar en una frecuencia que no es la nuestra, es una frecuencia muy aguda, con muchas variaciones, y a veces, si ya tiene una frecuencia
fundamental media y la hace muy aguda, realmente es irritante. Malas prácticas, desórdenes que hacemos, estos pueden llegar a afectar la voz. Le voy a mencionar algunos: el fumar, las bebidas heladas, nosotros no cuidarnos ante las bajas temperaturas, o si sentimos que no podemos hablar bien o que andamos un poquito ronquitos, que hacemos regularmente. Hay un programa que nosotros le llamamos de higiene vocal, no de higiene bucal, es de higiene vocal, y dentro de ellas está no competir con el ruido ambiente. O sea, aquellas personas que, las maestras que salen al recreo y siguen hablando y hay ruido de fondo, ustedes que a veces tienen 3, 4 escenarios y a veces hay bandas tocando y ustedes haciendo una entrevista, eso es competir con el ruido de fondo, eso es incorrecto. Y lo más grave para la voz es el aspirado oral. El estar tomando, que a veces se oye hasta se escucha en los micrófonos, y yo digo, a veces el locutor de aquí, lo observo, no en todos, pero se oye el aspirado en el micrófono. Entonces, el aspirado es dañino y produce, primero, irritación, inflamación, flemas y aclaramiento constante. Ese es el círculo. Yo tomo aire por la boca, está frío, está sucio, o sea, la nariz juega el papel de calentar, de enfriar, o sea, de calentar y de limpiar el aire. Entonces, una práctica es buena. Si usted sale de lo caliente a lo frío, tápese. Mientras se equiparan las temperaturas. Entonces, sí, en ese aspecto es sanidad, es saludable. Muchísimas gracias. Y ya para finalizar, un consejo para que todos, en términos generales, podamos cuidar nuestra voz. Primero, trabajemos lo que le da volumen a la voz. La respiración es fundamental. La respiración, aprender a hacer soplo, trabajar, hacer un poco de ejercicio, algo que nos demande respirar mejor y nunca respirar por la boca, ¿verdad? Ese es un buen consejo. Para la otra de las cosas que no podemos dejar de olvidar es las disfonías de las mañanas, las disfonías que las personas amanecen roncas en la mañana, una enfermedad de moda, el reflujo gastroesofágico. Hemos incrementado las porciones